la última parte del tema, que es la de la responsabilidad de la administración pública, autoridades y personal. Bueno, referente a lo anterior, ¿alguna cuestión? ¿Tenéis todos claro? Vale, no me decís nada. Seguimos. Bueno, pues vamos a hablar de la responsabilidad de la administración pública y de sus autoridades y personal. Esto, acordaros que los principios los tenemos en la Ley 40. ¿Vale? Vamos a la Ley 40, el capítulo 4, el título primero de la Ley 40/2015. Ahí tenéis los principios y tal. En primer lugar, tenemos que ver aquí pues, lo que hablamos de la responsabilidad. Claro, la responsabilidad, tal y como la tenemos, viene de la culpa aquiliana o subjetiva. ¿Por qué? Pues porque en el derecho romano estaba la lex aquilia, que era la que establecía la responsabilidad por subjetiva, ¿vale? Y viene recogido en el 1900 del Código Civil. El que por acción o omisión causa daño a otro, teniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. ¿Vale? Completado este artículo por el 903, donde establece que no solamente se exige esto por los actos o omisiones propios, sino por aquellas personas de quienes se debe responder. Es decir, los que están encargados a ti y tal. Claro, en principio, todos podemos estar de acuerdo en que, claro, el que la hace la paga, pues si tú haces algo, pues tienes así y tal. Lo que ocurre es que, claro, esto visto así parece así muy bien, pero claro, tú imagínate un supuesto que os digo, ¿no? En el que tú eres un ingeniero del ayuntamiento o de una administración, has hecho un puente, el puente se cae. Claro, todo el daño que pueda producir eso, es decir, ni aunque ese ingeniero viviera 4 vidas o trabajara, podría pagarlo. ¿Vale? Y además hay veces que no es posible determinar la culpa. Hay veces que el puente cae por una riada o por un suceso catastrófico. Esto ha hecho que se vaya derivando de una responsabilidad subjetiva a una responsabilidad objetiva. Pero esto ya es así tanto en derecho público como en derecho privado. Por ejemplo, ¿os acordáis ese avión de Malaysian Air que cayó, no se sabe dónde, nunca se encontró, 2016, 2017? Claro, como no se encontró y no está en la caja tal, no sabemos no se puede determinar si ha habido culpa o no ha habido culpa. Entonces, para evitar estas cosas, se fue instituyendo un sistema de responsabilidad objetiva. Es decir, mire usted, y ahora mirad un billete de Renfe o tal. Si se pierde la maleta, ¿vale? Yo le voy a pagar tanto. Si el tren se retrasa, yo le voy a pagar tanto. Si el avión cae y no aparece la gente, le pago tanto por tal, por pasajero, le pago tanto por esto. Es decir, se ha ido derivando a un concepto de responsabilidad más subjetiva, más objetiva que subjetiva. Ahora también, ¿qué pasa? Que esta es una de estas cuestiones que yo le llamo mentiras del derecho administrativo, que algún día pondría yo porque yo voy apuntándomelas y tal. Porque claro, cuando tú te lees las sentencias, hemos derivado también a veces en no objetivas, sino ya criterios de subjetividad. Es decir, hemos venido a aplicar criterios de culpa, de concurrencia de culpas, ¿sabes? Que no digo nada, pero que parece ser que la Constitución, bueno, pues no establece específicamente eso. El fundamento constitucional de la responsabilidad patrimonial o de las administraciones públicas lo tenemos en el artículo 106 de la Constitución, cuando establece que los particulares, en los establecidos en una ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo caso de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Esa ley pues le corresponde al Estado porque el artículo 141.18 establece que le corresponde al Estado fijar el sistema de responsabilidad de las administraciones públicas. En cuanto al funcionamiento de responsabilidad por los servicios públicos,
bueno, pues pasamos de el principio de la antigua ley 3092, vamos al reglamento de la ley de contratos. Y en este caso, bueno, pues aquí nos vemos donde establece, pues bueno, pues esos principios de regulación, de responsabilidad para el funcionamiento, ¿vale? Ahí os dejo un artículo por si queréis profundizar un poco en el tema, pero que podemos resumir siguiendo la jurisprudencia de la materia en lo siguiente. Primero, que hay un sistema, que es el que ha estatuido la legislación, de cobertura patrimonial de toda clase de daños que los administrados sufran en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Tiene un sistema amplio, abarca la totalidad de la actividad administrativa. Es decir, servicio público es sinónimo de actividad administrativa. Y para su calificación hay que entender más que a una tipificación especial de formas en que suele presentarse al conjunto que abarca el tráfico ordinario de la administración. Es decir, la administración hace algo, eso es un servicio público. Y para que se dé, debe producirse un daño en el patrimonio del interesado, del particular, que no venga obligado a soportar porque no hay norma ni vínculo jurídico que le dé esa obligación. Y eso genera que deba resarcirse por parte de la Administración el cumplimiento, los daños que haya producido. ¿Vale? Y eso es tanto por ejercicio de una potestad administrativa como una mera actividad material e incluso por una omisión legal. Es decir, a veces es por actividad o inactividad. Es decir, cuando la actuación de la Administración me produzca un daño o cuando la no actuación de la Administración me ejerza un daño o cuando, ya veremos, la propia ejercicio de una potestad administrativa me ejerza el daño. Requisitos para las indemnizaciones. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis todo esto. ¿Vale? Vamos al esquema. En primer lugar, la efectiva realidad de un daño material individualizado con relación a una persona, a un grupo de personas, económicamente evaluable en bienes o derechos. Este daño o lesión debe ser entendido como un perjuicio antijurídico que el particular no tiene el deber de soportar por no querer causa que lo justifique. Y, segundo, que sea de consecuencia normal o anormal del servicio público. En una relación directa, exclusiva, inmediata, causa-efecto, cualquiera que sea su origen. Con la ilusión de que lo que no es la fuerza mayor. Es decir, que un suceso previsible o imprevisible fuera en todo caso inevitable. Y además que no haya prescrito la acción para reclamar la misma, que es un año según el artículo 67 de la LEPAC. Acordaros que los principios de la responsabilidad patrimonial aparecen en la Ley 40, que es los que vamos a ver, y luego el procedimiento aparece en la Ley 39. Insisto, siempre acordaros que la Ley 40 establece el funcionamiento interno de la Administración, reglas internas genéricas de la Administración, los principios de la responsabilidad patrimonial y los principios del procedimiento sancionador. Y luego, en la Ley 39, la Ley de PAC, se hace una relación, digamos, adextra, es decir, las reglas de la Administración con los particulares. Entonces, bueno, pues lo desarrollé. Antes estaba todo metido en uno, ¿vale? Y ahora está puesto ahí. ¿Vale? Bueno, esto es, digamos, el carácter general. Lo que decíamos antes es que a la hora de establecer la indemnización, ¿vale?, la cuantía de indemnización se calculará con referencia al día que la lesión efectivamente se hubiera producido y se actualizará no ya con el IPC, sino se actualiza con el índice de garantía de competitividad. ¿Vale? Para que luego no fuera tanto de esto. También establece la posibilidad de una compensación en especie o mediante pagos periódicos y establece, acordaros, la posibilidad de establecer un convenio. ¿Vale? Bueno, es decir, mirarlo tal, pero bueno, no tiene mayor historia. Lo que quiero que veáis veis como el IPC en la ley del artículo 141 y 192 hablaba de IPC. Ahora llama índice de garantía de competitividad. Tampoco quiero que os hagáis de esto, porque claro, a ver, los daños económicos, tenemos claro que un daño material, pues no hay ningún problema. Pues se ha roto un coche, pues eso vale tanto. ¿Eh? Una cosa tal es que
Claro, la obligación es del daño que se te ha hecho, no de que lo repares. A mí me ha pasado a veces que alguna cosa particular he tenido y dicen, no, me tienes la factura de tal, la factura, tengo el presupuesto. Y si yo no quiero arreglar el coche, ¿qué pasa? Y lo que quiero es que me pagues el daño que me has producido. ¿Vale? Pero claro, luego está también el daño físico o el daño moral. Y ahí ya es más difícil. ¿Por qué? Para empezar, porque puede que te cures o puede que no te cures. Pues yo qué sé, hablando así un poco, si te han dejado cojo, pues te han dejado cojo. Entonces, hablamos de las secuelas. Entonces, aquí ya entramos con la normativa de tráfico que establece que solo ellos hay, que el tráfico lo tienen esto súper currado, claro, por razones obvias, donde tendremos que aplicar las valoraciones que hay en materia de esto, de daños en materia de tráfico. ¿Vale? Bueno, eso ya lo dejo para tal, porque esto comprenderéis, da para un tema, no para 20 temas. ¿Vale? Pero bueno, yo quiero que lo entendáis. Vale, pues esta es los principios genéricos de la responsabilidad patrimonial. Vale. Ahora vamos a ver otros casos. Y esto lo tenemos en los artículos 32, 3 y 6 de la Ley 40. Aquí tenemos que decir, escuchadme esto porque es decir, dos supuestos. Responsabilidad por actos legislativos de naturaleza no expropiatoria y luego la responsabilidad del Estado legislador. Como veis, todo esto nuevo. Vamos a ver si entendemos la responsabilidad por actos legislativos. La tenemos en el artículo 32.3 de la Ley 40. Los partidos hechos e indemnizados por la Administración por toda lesión que sufran en sus bienes hechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los actos legislativos y en los términos en los que ellos se especifiquen. Esto, para entenderlo, hay que irse a un caso, que es este que os propongo aquí, de una sentencia. En este caso, esta sentencia del 2000. Y lo que viene a decir es que el gobierno de Baleares declaró unos terrenos que tenían los que demandaron y que iban a urbanizar como de especial protección. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, claro, es decir, les fastidió el chiringuito, de que tú te compras un terreno, tienes unas expectativas de derecho, porque tienes un acto que te deja y tal, pero hay una ley que dice que ahora que tú ahí no puedes construir. Y ellos habían pedido los permisos. La sentencia le dice, oiga, tiene usted, claro, ¿ellos qué pedían? Ellos pedían que la indemnización fuera los apartamentos, ¿vale? Los aprovechamientos urbanísticos que habían dejado de tener pero que no habían materializado. Entonces, lo que dijo la sentencia es no, el daño que tú has sufrido como consecuencia del acto legislativo, de la normativa esta, es los gastos incurridos en el proceso urbanizador, ¿vale? Que se inició y que se hacen inútiles por el cambio normativo. Y es, hombre, bueno, pero yo creo que se entiende la dinámica, ¿no? Es decir, tú haces una ley y que como consecuencia de la ley, pues te han hecho un daño. Bueno, pues te lo tienen que indemnizar. Por eso les digo que con la sentencia es como se entiende, porque esto a mí me costó entenderlo. ¿Esto lo entendéis todos? Vale. Porque, ahora sí, me alegro. Porque la otra que viene es la responsabilidad por el Estado legislador, que es distinto de los actos legislativos. ¿Vale? En este caso nos vemos con que es una novedad. Es decir, la regulación de la responsabilidad del Estado legislador es una de las novedades de la LEPAC y de la Ley 40 y consiste en la indemnización por los daños producidos por la aplicación de leyes inconstitucionales o contrarias a la normativa de la Unión Europea. En este caso, nos encontramos con que el plazo por el que se pueden reclamar los daños son 5 años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o de la normativa del derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia diga otra cosa. En principio se dice, ¿cuánto? 5 años. ¿Cuál es el plazo para reclamar?
un año. Desde la publicación. O sea, tú tienes un año para pedir que te indemnicen y la indemnización abarcará los 5 años anteriores, los daños que te hubiera producido. Responsabilidad de las instituciones. Bueno, pues cuando sea por leyes inconstitucionales, procederá a su indemnización cuando el particular haya obtenido en cualquier instancia sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño. Siempre que en la argumentación se hubiera alegado la inconstitucionalidad de la norma declarada. Que tú llegas y dices, oiga, yo recurro un acto administrativo que me produce un perjuicio. Vale. Entonces, ese perjuicio yo digo que me lo produce porque la ley es inconstitucional. Vale. Y entonces pierdo el juicio. Llega el Supremo y dice, ¿qué tal? Pero luego resulta que llega el Tribunal Constitucional y dice que es inconstitucional. Entonces, si yo cumplo eso, podré pedir la indemnización, no me pueden revisar porque ya causó sobre el Supremo, pero puedo pedir la responsabilidad por el Estado legislador. ¿Vale? Parecido es cuando es la norma, es decir, si yo lo que digo no es que sea constitucional, es que hablamos de que la norma es contraria a la Unión Europea, nos pasaría lo mismo. La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares, el incumplimiento de estar suficientemente caracterizado y ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta al nivel responsable del derecho de la Unión Europea y el daño sufrido a los particulares. ¿Lo habéis entendido? Vale, con ejemplos sí, ¿no? Es decir, pero hemos entendido el ejemplo. Una cosa es responsabilidad por un acto legislativo y luego por el Estado legislador. Son distintas. ¿Vale? Pregunto otra vez, ¿lo habéis entendido? Me interesa que, y si no, luego me lo volvéis a tal, pero yo creo que se entiende bastante. Bueno, pues que sepáis que no vale para nada. ¿Por qué? Porque hay una sentencia de la Unión Europea de junio de 2022 donde señala que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del principio de efectividad al mantener en vigor los artículos 32, apartados 3 a 6, 34.1 de la Ley 40 y 67 y tal del artículo 39, que son los que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque dice que nos hemos pasado los requisitos. Así resumido, os he dejado los estos aquí, pero vamos, tampoco voy a entrar porque tampoco es esto, pero que sepáis que la cuestión es que probablemente esto tenga que cambiar. ¿Para qué? Para adoptar esta normativa a lo que marca la sentencia de la Unión Europea. Porque, de hecho, echa atrás el plazo de prescripción del año, dice que no, dice que solo los 5 años también lo echa para atrás. ¿Vale? Dice que, bueno, pues todo lo que pone aquí, tampoco hace falta. Pero bueno, que entendáis que esto, pues probablemente en otra vuelta, pues cambien la ley 40 y lo tengamos que ver de otra manera en lo referente al Estado legislador. ¿Vale? Error judicial. Responsabilidad por error judicial. Bueno, el 32.7 habla de la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento del Ministerio de Justicia, se regirá por la Ley de Poder Judicial y el Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que corresponde abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado a instancia de parte interesada la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de recursos de amparo o de cuestiones de inconstitucionalidad. El procedimiento lo fijará el Estado a través del Ministerio de Justicia con audiencia del Consejo de Estado. Yo no voy a entrar aquí más, pero sí os digo que en cuanto al error judicial, tengo aquí una sentencia de 2008 del Tribunal Supremo, sí, que dice que no toda posible equivocación es susceptible de llamarla error judicial. El error tiene que ser craso, patente, indubitado, incontestable, flagrante,
que haya provocado conclusiones fácticas o jurídicas ilógicas, irracionales, esperpénticas o absurdas. Cuando no haya incurrido en una equivocación manifiesta y palmaria en la fijación de los hechos y en la interpretación y aplicación de la ley. Es ahí cuando podemos entender que ha habido un error judicial y que, por tanto, hay que indemnizar. Bueno, pues ahí yo me la encontré por estas cosas que vas por ahí buceando y dije, mira, me vale para el tema y para poner esto. Luego tenemos la responsabilidad por terceros. La administración pública no solamente es responsable de los daños que cause ella, sino también los terceros cuando ejecutan contratos. Por eso, si yo cojo y tengo un contrato de obras, estoy haciendo un edificio municipal, y a un obrero se le cae un tocho y me rompe un coche, no me voy a poner un coche, pues eso, ¿quién lo va a pagar? Lo va a pagar la administración. Es la responsable. Otra cosa es que la administración le repita esto al tercero. Por eso, cuando vemos el procedimiento, lo vemos en el tema 6 de responsabilidad patrimonial, dice, oiga, de hecho tenemos algún caso práctico sobre esto, cuando usted vaya a iniciar un tercero como consecuencia del acto que ha hecho tu contratista, hombre, en ese procedimiento le tienes que dar audiencia. Bueno, yo qué sé, parece normal, ¿no? Lo que decíamos, sentido común. Claro, si va a pagar el otro, pues al menos déjale que en el procedimiento diga algo. Luego está el caso de la responsabilidad concurrente, porque puede ocurrir que hayan varias administraciones públicas actuando y en este caso, pues bueno, en principio, salvo que quede clara el alcance de cada una de ellas, la administración va a responder de forma solidaria. ¿Vale? Y queda claro que sea así, pues tal. Luego, como novedad, pues en los casos que la administración competente para incoar, instruir y tal será pues la que fije los estatutos o la que tenga mayor financiación en la prestación de servicio. Tampoco tiene más. Sí me interesa la responsabilidad de derecho privado, porque esto es una cosa importante. Os he dejado una nota aquí de un artículo, porque tampoco he encontrado un sistema, una sentencia aún que me interprete esto bien interpretado. Pero básicamente lo que viene a decir es que, por eso, aquí sí me interesa el artículo 144 de la Ley 3092, porque es una novedad, que es lo que está. Dice, cuando se actúe directamente o a través de una entidad de derecho privado. Es decir, no solamente se va a exigir responsabilidad patrimonial cuando la administración actúe como administración, sino cuando actúe bajo fórmulas de derecho privado o actúe a través de entes de derecho privado que dependan de ella. ¿Vale? Es decir, esto antes, cuando actúa en régimen de derecho privado, se exigía a través de del ámbito privado y ahora es de lo público. Se ha establecido aquí. Dice aquí el artículo que os dejo, dice bien, con el sistema de la Ley 40 se avanza un paso más a favor de extender el sistema de responsabilidad regulado por el derecho administrativo y su exigibilidad ante la jurisdicción contencioso administrativa, no solo a los supuestos en los que actúe la administración pública en relaciones jurídico-privadas, sino también cuando quien actúe no sea la administración, sino una persona jurídico-privada que desempeñe una actividad de la que se beneficie la administración. Por tanto, este elemento subjetivo de presencia de una administración actuante por medio de una forma constituye el principio básico de en torno a que gravita este régimen. ¿Vale? Es decir, cuidado porque entonces aquí ha cambiado bastante el tema. Pasa que, bueno, pues aún no he encontrado jurisprudencia para que aborde bien el tema. Pero bueno, este articulito que os deja aquí el párrafo en el tal, luego lo leéis en la ficha y lo podéis ver. Y ahora entramos en lo que es fundamental. Claro, la administración son personas, son funcionarios, son empleados públicos. Y vamos a ver, claro, es decir, el tema de la responsabilidad de autoridades y personal, ¿no? Que es una cosa que al final es un poco lo que hay. El esquema básico del 36 es lo siguiente. En primer lugar, la responsabilidad originada por autoridades y personas se exigirá a la administración de la que dependan. Bien. Otra cosa importante, solo cuando se ha indemnizado al tercero se exigirá de oficio la acción de regreso contra el personal. La acción de regreso, ¿vale?, no es una posibilidad, es obligatoria. Entonces, si el expediente de responsabilidad patrimonial se determina que se ha producido un daño por la actuación de un tercero, imaginaros que llega pues un tipet de la brigada y coge un coche y se ha tomado un cubatita.
y tiene un accidente con un tercero. Pues hombre, evidentemente la administración tendrá que indemnizar a ese tercero, pero que luego le tiene que exigir la responsabilidad al que iba conduciendo. ¿Vale? Lo digo esto porque hasta el 99, con la ley, hasta la ley 499, bueno, podríamos entender que era potestativa, pero ahora no es así. De forma que si, en teoría, esto siempre es el deber ser, ¿vale? Luego las cosas se modulan y tal. Pero si no se ejerciera cuando se tiene que ejercer, estaremos en un alcance porque implicaría una falta de numerario. Es decir, oiga, usted tendría aquí que haber ingresado un dinero por un daño que ha producido y usted no ha exigido eso, ¿vale? Y se exige de oficio. Por lo tanto, esto es importante. Además, también otra cosa que es importante. A ver, la exigencia de responsabilidad requerirá dolo, culpa o negligencia graves. Y para su cuantificación deberá ponerse el daño, el grado de culpa, la responsabilidad profesional y la relación con el daño. Quiere decir esto que el daño producido por la acción o omisión del empleado público o de la autoridad no tiene por qué ser el que se repita en la acción de regreso. Es decir, no lo que se pague al tercero es lo que se exija al otro. Porque habrá que ver si ha habido dolo, culpa o negligencia, ya que ver el daño, el grado de culpabilidad y tal. Es decir, que no es equivalente el daño que se ha causado al tercero con la responsabilidad que le exijas al empleado público, a la autoridad, al funcionario, quien sea. ¿Bueno? Y luego, además, que tampoco tiene que ser porque le haga daño a un tercero. Es decir, imagínate que este hombre que va con el coche, que os he dicho antes, se estrella contra una farola. Tienes el daño en el coche y el daño en la farola. Bueno, pues en este caso, la acción de regreso puede ser directa. Por cuando el daño lo ha prestado él contra bienes y derechos de la administración. La novedad es que, lo tenéis ahí en azul, hay unos trámites mínimos que debe respetar el procedimiento que establezca esa acción de regreso, ¿vale? Y luego la resolución pone fin a la vía administrativa sin perjuicio de que la culpa luego debe seguirse en los tribunales. Pero además hay más. Está la responsabilidad penal. Y aquí acabamos, que se nos ha hecho hoy. Bueno, bien, estamos en tiempo. ¿Vale? La responsabilidad penal, así como la civil derivada del, pues de acuerdo con la legislación vigente, lo que dice que la responsabilidad penal no suspenderá los procedimientos de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en orden jurisdiccional sea necesaria para fijar la responsabilidad penal. ¿Vale? Bueno, pues nada, ya hemos terminado el tema 2. ¿Vale? Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Bueno, claro, lo tenemos que dejar aquí, ya se ha acabado. Venga, pues dudas, cosas que tengáis o qué tal.